Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A70 versus al Huawei Mate 20 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El diseño del Samsung A70 es casi idéntico al de los Galaxy A50 y A30, lo cual nos da a entender que Samsung está tratando de adoptar un lenguaje de diseño común en todos los ámbitos, pero creo que deben poseer ciertas diferencias en su diseño para que en sí sean terminales únicos. Pero bueno, con esta familia A no lo vamos a tener. Tal como está, el Galaxy A70 es un teléfono inteligente de plástico con una parte trasera ultra brillante que se ve bastante bien, pero esta parte es un imán de rasguños y desgaste. Después de solo unas semanas de uso ya estoy empezando a ver unos micro rasguños en el teléfono. No estoy muy seguro de cómo el teléfono quede después de un mes de uso, pero bueno, algo que ayudará a contrarrestar esto es que Samsung incluye una funda protectora en la caja del dispositivo. Como ya hemos visto antes, al compartir diseño con sus hermanos menores, este terminal también comparte sus marcos reducidos, que para ser sinceros están bien logrados. En sus dimensiones tenemos 164.3 x 76.7 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. En cuanto al diseño, el Huawei Mate 20 Lite es bastante clásico a estas alturas del mercado, fabricado en cristal el cual se encuentra prácticamente en todo el dispositivo, además de contar con esquinas redondeadas. Este smartphone es realmente bien diseñado, similar a otros de su familia, pero en general muy bien estéticamente. La sensación en mano es muy buena, ya que pareciera un terminal premium y más costoso de lo que en realidad es, debido en parte a sus materiales de fabricación y estilo. Posee también unos marcos realmente reducidos, algo que llama mucho la atención en este terminal. El lector de huellas se encuentra en su parte posterior, justo debajo de sus dos cámaras, y más abajo tendremos el logo de la compañía. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 7.6 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. En el Samsung A70 vamos a tener 4 distintas tonalidades que dependiendo del país donde te encuentres podrás tener disponible o no. Entre ellas están el negro, blanco, azul y un tono coral. Para el Mate 20 Lite tendremos la disponibilidad en 3 tonalidades diferentes, como lo son negro, azul y dorado. Como puedes darte cuenta, nuestra unidad es la negra, que a mi parecer le da un estilo más único y clásico. Para el Samsung A70 tendremos los botones y la posición del puerto en su ubicación tradicional, es decir, el control de volumen y el botón de encendido están en su lateral derecho, en cambio la ranura para la tarjeta microSD y SIM card se encuentran en su lateral izquierdo. A lo largo del borde inferior se encuentra el puerto USB-C y el puerto jack de 3.5 mm para los auriculares. Este tipo de puerto C, como ya sabemos, facilita tiempos de carga y velocidad en la transferencia de archivos. Al igual que el Galaxy A50, el A70 incluye un escáner óptico de huellas dactilares en la pantalla. El rendimiento es francamente no tan bueno, se tarda un segundo completo y a veces más para que el sensor reconozca la huella. Tendrás mejor suerte con el reconocimiento facial, una solución más rápida pero que no es tan segura. En el Mate 20 Lite tendremos los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho, su altavoz se encuentra en la parte inferior. El frontal está desprovista de los botones físicos, todo se controla desde los botones virtuales de Android y eso posibilita que su pantalla se estire bastante en relación al frontal. En este terminal tendremos la bandeja para SIM y microSD en su lateral izquierdo. Algo novedoso que tendremos y que aclamaba por lo menos yo era que Huawei incluyera el puerto USB tipo C, cosa que fue así y que realmente se le ve bastante bien, y también logra mantener a su vez el conector jack 3.5 mm. Un apartado que realmente me decepcionó en este terminal es su lector de huellas, que se encuentra, como lo dije anteriormente, debajo de las cámaras traseras. Dicho lector, pese a funcionar rápido y adecuadamente como nos tiene acostumbrados Huawei, tiene un gran problema, y es que por su ubicación tiende a ensuciar sus cámaras al estar tan cerca de ellas, y nosotros queriendo desbloquear el teléfono, un problema que realmente es frecuente.
Para el Samsung A70 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para este apartado tendremos que el Mate 20 Lite tiene una única versión de 4 GB, aunque tendremos que esperar si en otros países es lanzada una versión distinta, pero en mi país Colombia actualmente solo existe esta. En el Samsung A70 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Mate 20 Lite tendremos una única versión de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. Para el Samsung A70 vamos a tener el procesador Snapdragon 675 que corre a 2 GHz. Este es un procesador octa-core con 6 núcleos de eficiencia Cortex A55 y otros 2 núcleos Cortex A76 que proporcionan toda la potencia que puedas necesitar. Como dato curioso, este procesador se encuentra en el Redmi Note 7 Pro. En este terminal, si bien el procesador sobresale en tareas intensivas, la GPU Adreno 612 no lo es del todo potente. En el A70 el rendimiento de los juegos es bastante fluida, por ejemplo en juegos como PUBG Mobile, este terminal se extiende hasta ultra gráficos y a pesar de la advertencia sobre una posible caída en velocidad de fotogramas por segundo, el teléfono se comporta perfectamente. Si bien el dispositivo se calentó durante sesiones de juego muy largas, nunca fue incómodo sostenerlo y la pantalla expansiva realmente se suma a la experiencia del juego. Llegamos al cerebro del Mate 20 Lite, al tándem formado por el procesador y las memorias, donde Huawei lleva años potenciando su marca. Repite el fabricante chino con un procesador Kirin fabricado en casa, en esta ocasión el Kirin 710 que evoluciona con respecto al Kirin 659 de la generación pasada. Los 8 núcleos llegan aquí a 2.2 GHz y la GPU es una Mali G51 MP4, duplicando los núcleos de renderizado. Esta potencia también se refleja cuando lo probamos en juegos algo más exigentes de la cuenta, juegos que también mantienen la fluidez y donde el peso de la GPU ha notado más que en generaciones pasadas. Uno de los talones de Aquiles de los Kirin tenía que ver con la elección de sus gráficas, y aquí la Mali G51 MP4 se ha portado mejor de lo esperado, ofreciendo una buena experiencia y permitiéndonos jugar a títulos agresivos a plena resolución, sin notar los efectos de encontrarnos ante un chip de gama media. En el Samsung A70 vamos a tener que una de las ventajas de las dimensiones más grandes es que Samsung pudo instalar una batería mucho más grande, la celda de 4500 mAh, la cual asegura que obtendremos fácilmente un día completo de uso y probablemente más. En promedio el teléfono duró cerca de 2 días completos, el tiempo de pantalla fue casi de 7 horas, una cifra bastante buena para un teléfono con una pantalla tan grande como esta. El A70 es el primer teléfono de Samsung que se envía con soporte para carga rápida de 25 vatios, aunque no es tan rápido como algunos estándar de la competencia, pero con el cargador que nos envía Samsung podemos cargar la batería en menos de 2 horas. La batería del Mate 20 Lite tiene una capacidad de 3750 mAh y que cuenta con carga rápida con su cargador que viene incluido en la caja del teléfono. Su rendimiento nos ha sorprendido para bien, el Mate 20 Lite todo aumenta y el tiempo de carga se reduce. Los 3750 mAh de batería nos han ofrecido un día y medio de uso sin demasiados problemas, en ocasiones un par de días si no hemos abusado demasiado del teléfono, e incluso hasta 8 horas de pantalla hemos podido arrancarle en un par de ocasiones, operando bajo Wi-Fi, lo que convierte a este Mate 20 Lite en un teléfono a tener en cuenta para quienes buscan una potente autonomía. Sacar el teléfono a la calle reduce el tiempo de uso, pero en las jornadas fotográficas que hemos realizado con él no hemos conseguido bajar de 6 horas de pantalla estando bajo datos, y en todas las ocasiones hemos regresado a casa sin haber agotado la pila interna por completo. El Samsung A70 ejecuta la versión Android 9.0 Pie con una interfaz de usuario propia de Samsung que se hace llamar One UI.
Para el Huawei Mate 20 Lite tendremos la versión Android 8.1 Oreo con capa de personalización EMUI 8.2 que cubre esta versión de Android. Es una capa muy fluida, bien estéticamente, pero a modo personal prefiero versiones más puras. El Galaxy A70 viene equipado por una pantalla de 6.7 pulgadas Super AMOLED. Este panel es grande, vibrante y lo suficientemente brillante como para disfrutar realmente de la multimedia, ya sea de la última serie de Netflix o un popular juego móvil. Los elementos aparecen en la pantalla y la experiencia es definitivamente inmersa. La resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 es quizá un poco baja en una pantalla tan grande. Con esta pantalla podemos observar que hay una cierta suavidad en los iconos, textos y ciertos elementos. Sin embargo, dudo que a la mayoría de los usuarios les importe o incluso lo noten a menos que el teléfono se coloque al lado de un panel de mayor resolución. Debemos señalar que la pantalla suele ser uno de los componentes más importantes de cualquier teléfono, por lo que es probable que Samsung esté ahorrando unos cuantos dólares al quedarse con Full HD Plus en lugar de saltar a Quad HD Plus. Y si te lo estabas preguntando, sí, el teléfono se vuelve lo suficientemente brillante como para poder verlo fácilmente en el exterior, algo que se configura automáticamente con su sensor de luz ambiental. Para este apartado el Mate 20 Lite tiene una pantalla de 6.3 pulgadas con una relación de pantalla de 19.5 a 9, además posee un sensor de luz ambiental, pero no poseemos curvatura en su parte frontal como ya lo has podido evidenciar. Según Huawei, el 81.7% de la parte frontal está ocupada por pantalla, lo cual es un panel LCD IPS que cuenta con una resolución de 1080 x 2340 píxeles por pulgada, con una densidad de 409. La pantalla de este Mate 20 Lite se ve bastante bien, no se aprecia pixelado en ningún momento y la representación de colores también es bastante buena y sobre todo agradable. Es ligeramente saturada, la sensación es de calidez y contribuye a la mezcla el buen nivel de brillo del teléfono, tanto en interiores como en exteriores. Un sencillo ajuste nos permite convertir la barra superior en una franja negra permanente, que aún así sigue albergando los iconos de actividad del teléfono. También contamos con un modo de lectura para, en teoría, dejar descansar los ojos cuando caiga la noche, un modo para pasar los colores a otros tonos especiales. Samsung continúa con su nuevo amor por las cámaras triples. En la parte posterior, el Galaxy A70 apila un sensor primario de 32 megapíxeles con una apertura focal 1.7, un disparador gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara de 5 megapíxeles como sensor de profundidad. En cuanto a las selfies, el Samsung A70 también usa el mismo sensor de 32 megapíxeles de su parte trasera en su parte frontal. En cuanto a la calidad de sus cámaras, el teléfono logra funcionar en las líneas esperadas en la mayoría de las condiciones de luminosidad. La detección de las escenas generalmente es activa, las imágenes tomadas con el A70 a la luz del día tienen una buena cantidad de detalles, sin embargo la cancelación agresiva del ruido a veces hace que podamos apreciar muchos detalles. El rango dinámico podría haber sido mejor, la cámara también tiene problemas para manejar la luz del sol, en el interior logra hacer un trabajo decente, los disparos que se hacen con luz artificial se ven limpios y vibrantes por otro lado. La cámara de selfies es sin duda una de las mejores en este segmento de precios, las imágenes se volvieron geniales, con ricos detalles y colores de piel naturales. También debemos recordar que este terminal posee reconocimiento facial, el cual pese a no ser del todo seguro es más rápido que el lector de huellas, pues aún es una tecnología en desarrollo. Para el Mate 20 Lite tendremos dos cámaras traseras dual con 20 megapíxeles y 2 megapíxeles con una apertura focal 1.8. Aquí no hay zoom óptico, solo fotografías con desenfoque en las que tenemos ayuda del software del propio teléfono. Las fotografías con el Mate 20 Lite son bastante nítidas y 20 megapíxeles dan para hacer recortes si deseamos acercar alguna zona. Con luz, los bordes se muestran correctamente, los colores son vivos y se manejan bastante bien en cuanto al rango dinámico, lo que significa que las fotografías complicadas, con sombra y luces pronunciadas, se resuelven bien, aunque tiene una ligera tendencia a sobreexponer cuando fijamos el enfoque en el punto más oscuro. Con estas fotografías tenemos además la opción de activar el modo de inteligencia artificial, un botón en la interfaz que identifica las superficies, ajustando la fotografía para realzarlas. El efecto más llamativo es el que genera sobre el cielo, saturando los azules cuando lo detecta y ofreciendo fotografías muy vistosas. La cámara de selfies es dual, con 24 megapíxeles y la secundaria
secundaria de 20 megapíxeles. No hay zoom óptico, solo un sensor pasivo que echa una mano al principal. En general, los selfies son bastante bien definidos y son nítidos, manejándose bien también cuando los hacemos a contraluz y en otras situaciones complejas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A70 es de 1.730.000 pesos colombianos, que equivalen a 10.383 pesos mexicanos, que a su vez son $529, que equivalen a 466 euros. Para el Huawei Mate 20 Lite es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.670 pesos mexicanos, que a su vez son $246, que equivalen a 220 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A70 le gana al Huawei Mate 20 Lite en personalización, RAM, almacenamiento, procesador, batería, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Huawei Mate 20 Lite le gana ampliamente al Samsung A70 en los siguientes aspectos: diseño y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en botonera. Este enfrentamiento lo hago a petición de un suscriptor. Por más loco que te parezca, a mí me resulta interesante, pues en el canal nos atrevemos a hacer este tipo de enfrentamientos, no solo para saber quién gana y quién pierde, sino las características de cada terminal, sin tomar en cuenta qué dispositivo en papel y precio sea el mejor. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.